Para la introducción de este tema, quiero hablarles de que cuando una persona aquí en lo natural nace, cuando nace se le da un acta de nacimiento, donde en esa acta se ratifica el sexo del bebé, ya sea hombre o sea mujer. En esa acta, allí queda la identidad de un ser humano aquí en la tierra plasmada. En esa acta dice quiénes son sus padres, los nombres de ellos y el nombre del bebé, y también viene a contar algunos detalles allí en esa acta de nacimiento. Entonces, cuando nosotros nos movemos aquí en la tierra, nos movemos a través de lo que dice esa acta de nacimiento. Esa acta de nacimiento te dice a ti desde pequeño, aunque tú todavía no tengas el conocimiento, te reconoce a ti lo que tú eres, porque se estableció y se escribió ahí todo lo que es necesario para darte una identidad. Entonces nosotros ya traemos una identidad también en Cristo Jesús, y también tenemos la identidad terrenal que nos identifica. Pero hoy más que nada estar hablando de una identidad terrenal, me voy a estar enfocando en la identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Porque sabes, muchas de las veces conocemos a Jesús, creemos en Cristo y estamos enamorados de ellos, pero aún todavía no completamos quiénes somos enfrente del Padre, quiénes somos enfrente de Jesús o en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver aquí cómo nace esa nueva vida a los cristianos, cómo se pone una nueva acta de nacimiento, pero en el trono de Dios. Esta nueva acta se escribe y se selló con la sangre de Cristo. Entonces ahí, cuando nosotros creemos en Cristo, se levanta una nueva acta de nacimiento en el trono de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy, para que después de que salgas tú de ahí, no permitas más que te vengan a agredir con cosas del pasado por tu acta o por tu récord o por tu testimonio que llevabas en esta vida. Entonces, cuando uno ya nace en Cristo, es una nueva criatura, una nueva persona. Y vamos a ver aquí, dice Juan capítulo 3, verso 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacer esto? Y nos vamos a pasar hasta el verso 16. Aquí está la respuesta de Jesús de cómo puede un hombre nacer de nuevo. En el verso 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Vean cómo cómo nuestro Señor Jesús con tanta sabiduría le contesta a Nicodemo. Nicodemo era de los líderes religiosos. Se pudiera decir que hasta uno de los que conocían la palabra perfectamente. Y él, siendo estudioso en esa época de la palabra, no sabía todavía cómo era necesario nacer de nuevo. Y muchas veces podemos leer la palabra, pero no entender lo que en ella dice. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el requisito número 1 para nacer de nuevo no es que tú vas a volver a entrar al vientre de tu madre, porque Nicodemo, siendo un hombre estudioso, preparado, se le ocurre decirle a Jesús: ¿podrá un hombre viejo volver a entrar al vientre de la madre? Es ilógico lo que Nicodemo le estaba diciendo. Es antinatural. ¿Cómo una persona puede volver a entrar al vientre de la madre? Pero sabes, Jesús le dijo y él le reclamó: siendo tú maestro de la ley, todavía no entiendes estas cosas. O sea, Jesús le reprochó porque él sabía quién era Nicodemo. Nicodemo no era cualquier persona, era un hombre preparado, amén. Entonces le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Pero aquí está la respuesta. Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo está eso? La palabra dice, cuando Jesús dice de cierto significa: en verdad te digo, de verdad te digo, que el que no naciere de agua. La palabra representa el agua que nos lava, que nos limpia. El agua representa la palabra de Dios, que es la que viene a nuestro corazón y la podemos entender. La palabra es la que viene y nos hace creer en Cristo Jesús. Y dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Ese es su primer trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón: convencernos de que nosotros estábamos mal y que queremos arrepentirnos de nuestra vida para nacer de nuevo. Porque escrito está, amigos, hermanos, que no entraremos, que no podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y para esto nosotros tenemos que creer en la palabra, creer en el sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros y dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros para que Él haga el trabajo que tiene que hacer en nosotros y podamos nacer de nuevo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nos arrepentimos, es como cuando morimos a este mundo, entramos a una nueva dimensión espiritual. Y viene diciendo aquí, dice en el verso 7: no te sorprendas o no te sorprenda que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le dice aquí: a veces en lo espiritual no vamos a ver cosas, y nos pone un ejemplo el Señor Jesús de cómo se mantiene o cómo se hacen las cosas en lo espiritual. Cuando uno recibe a Cristo en nuestro corazón, no vemos y muchas veces no sentimos nada, pero en el trono de Dios están sucediendo cosas extraordinarias, porque se está escribiendo el nuevo acta de nacimiento. Entonces Jesús le dice aquí: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Cuando nosotros creemos en el Señor, no sabemos cómo se está formando nuestra vida espiritual ahí. Hay un misterio que poco a poco se nos va revelando conforme nosotros vamos creyendo y entregando nuestra vida espiritual en Cristo. Entonces, el nuevo nacimiento, primero es el Espíritu Santo quien te viene a conviccionar de tu pecado. Después de eso, usted toma una decisión
de tomar a Cristo como Señor y Salvador y de entregar su vida, de creer en Él y bautizarse para que uno sea revestido. El bautismo es una forma de obediencia, de decirle al mundo que mueres para el mundo y naces para Cristo. Y Pablo menciona que por medio del bautismo somos revestidos de Cristo. Entonces esa identidad que tomamos, que se está formando en el trono de Dios, no la vemos. Así como un bebé y cuenta se dio lo que pusieron en su acta de nacimiento. Un bebé no se da cuenta de qué nombre le están poniendo, de qué nombre lo va a identificar toda su vida. Porque lo que se plasmó en esa acta de nacimiento es lo que te va a representar toda tu vida terrenal. Tu bebé no supo qué nombre le pusiste, ni siquiera sabe si le va a gustar ese nombre. Ni siquiera sabe, pero es lo que tú como padre hiciste por él. Así en el trono de Dios, el Padre está formándonos y la palabra también dice que se nos ha dado un nuevo nombre. Se nos ha dado un nuevo nombre y ese nombre nomás lo conoce quien recibe esa piedrecita blanca. Amén. Ya les he hablado yo acerca de esas escrituras donde se nos ha dado un nuevo nombre. Entonces Jesús le dijo también, devuélvele y le establece aquí en el capítulo 16 de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, aquí está la clave, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la bendita promesa y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que aquel que cree en Cristo se le da la promesa de ser salvo. Y la promesa está en que solamente en Jesús hay salvación. Nadie más tiene ese poder o esa autoridad de dar salvación, sino que solo Cristo. Entonces dice, y lo deja bien claro, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vean esto, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por Él. El verso 18 dice, y aquí es lo más triste para aquel que no cree en el Señor, porque muchas veces piensan que Dios es el que condena. Dios no va a condenar a nadie. Mira cómo solos nos autocondenamos cuando no creemos en Cristo, y nos autocondenamos cuando no creemos porque ya previamente, anteriormente, Dios mandó su justicia, su salvación, su redención y la paz que nosotros necesitábamos a través del sacrificio de Cristo. Amén. Dice el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué fue condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se amparó, no se vino a refugiar en la salvación. Y qué triste es este verso. Yo creo que uno de los más tristes de la Biblia. Porque por nuestra rebelión, por no entender, por no obedecer la palabra del Señor, nosotros nos quedamos fuera de esa salvación. No porque Dios lo haya planeado así. Porque en el verso anterior dice que Dios no mandó a su Hijo para condenar a nadie, sino para que fueran salvos. Y en este versículo, el que no cree ha sido ya condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Entonces esto es lo que nos hace entrar a una nivel, a una dimensión espiritual. Amén. Nuestro cuerpo es espíritu, alma y cuerpo. Primero tenemos espíritu, y en el espíritu es donde nacemos. Cuando estoy hablando de un nacimiento, no estoy hablando de una vida física, estoy hablando del nacimiento en tu espíritu. Y cuando uno cree y recibe a Cristo y se arrepiente de sus pecados, instantáneamente nosotros se nos da el derecho legal de ser hijos de Dios. En el espíritu es cuando nosotros nos conectamos con Dios. Es en nuestro espíritu que podemos entender la palabra de Dios. Y en el espíritu
Cuando uno muere físicamente, el espíritu es el que sale de nuestro cuerpo y el espíritu vuelve a Dios, porque el espíritu que nos da vida es el espíritu, el soplo de vida que Dios puso en nosotros. Cuando Dios formó a Adán, lo hizo del barro. Y simplemente sin antes el soplo de vida, sin antes de darle el espíritu, Adán solamente era un muñeco de barro. Pero después de que Dios sopla su hálito de vida en su nariz, Adán cobra vida, se vuelve el ser humano que hoy somos nosotros. Entonces es el espíritu que Dios nos hizo a semejanza suya. Somos el espíritu que podemos únicamente entender las cosas de Dios, escuchar la voz de Dios, porque nuestro cuerpo solamente es como el carro, el automóvil que lleva nuestro espíritu y nuestra alma. En el alma están guardadas nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo nuestro sentir está en nuestra alma. Alguien ha dicho a alguien, te amo con toda mi alma. Es porque en el alma están todos los sentimientos, los pensamientos. Aleluya. Entonces sabemos que el nuevo nacimiento es en espíritu. Amén. Vamos a ver la segunda cita bíblica que está en Juan, capítulo 1, verso 12. Y aquí empieza lo que tiene que ser revelado por el Señor. Y quiero que se tomen su tiempo para que lean lo que hoy en estas últimas citas bíblicas que les voy a estar pasando. Que Dios y que el Espíritu Santo les revele la identidad que tenemos como hijos. Amén. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Amén. ¿Ya lo tienen? Sí. Amén. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que dice aquí? Mas a todos los que le recibieron. Mira, en el mundo vas a escuchar mucho que todos dicen, no, pues todos somos hijos de Dios. Y lamentablemente la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. En el verso 12 de Juan 1, en el verso 12 nos dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que han creído en el nombre de Jesús. Los que hemos creído en Cristo Jesús, dice, esos son los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa la palabra potestad? La palabra potestad significa el derecho legal, la autoridad, el poder. Entonces dice Jesús que al que le creyó, al que le recibió, se le dio esa potestad, ese derecho. Entonces, como persona que has creído en Cristo Jesús, se te dio ese derecho legal. En la acta de nacimiento, ahí estaba Dios autorizando esta persona. O sea, ahora pone tu nombre. Esta persona ha creído en mi hijo y vamos a damos el derecho legal de que venga a pasar a ser hijo de Dios. En Cristo Jesús somos adoptados, hechos hijos de Dios para Dios. Y como ya lo mencioné anteriormente, no hay salvación y no hay identidad de hijo en cualquier otro ídolo, en cualquier otra persona. Solamente en Cristo, la palabra del Señor. Si usted se busca o busca en Google cómo podemos ser hechos hijos de Dios, le va a arrojar la información de que por medio de Jesús. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que si yo me creo hijo de Dios, es que soy. Y aquí quiero que empiece a usted a decir, yo soy una hija de Dios, porque Dios me dio el derecho por haber creído en el Hijo. Esa potestad, ese poder se te ha dado únicamente a los que han creído. Por eso aquí Juan contradice esa palabra o esa creencia donde dice que todos somos hijos de Dios.
Y usted me preguntará, pero si no somos todos hijos de Dios, ¿qué son aquellos que no han creído? Bueno, la palabra lo menciona, son criaturas de Dios. Son criaturas, pero no hijos. Cuando Adán y Eva cayó, se rompió ese derecho legal con el que habíamos sido creados, con el que habíamos sido hechos para Dios. Pero después de que Adán y Eva pecan, por eso Dios hizo este plan de redención para venir a rescatar. Y es allí donde nosotros somos rescatados, salvados, redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces por eso es lo único que tiene derecho al trono de Dios son los hijos. Los únicos que tienen derecho al reino de Dios son los hijos. Porque créeme que si usted tiene una herencia que dejar en el momento que usted muera, usted no se la va a dejar a alguien que no es su hijo. Si usted tiene hijos, es ilógico que usted quiera dejar una herencia a personas que no son sus hijos. Como derecho legal usted tiene de la herencia que hay en el reino de Dios. Y con ese derecho tú tienes que venir a orar con el Señor. No como mendigo frente al Señor. No somos ya bastardos, somos hijos legítimos de Dios. Y cuando usted venga a orar, venga con la identidad que es hijo, con la mentalidad de hijo. Yo creo que cuando usted se va a dormir, su hija no se levanta diciéndole: mamá, no pude dormir en toda la noche porque me preocupé, ¿qué es lo que me vas a dar de comer mañana? ¿Verdad que no? La niña no se acuesta con ese pendiente, ni se levanta llorando para ver qué le vas a dar de comer, ¿verdad que no? Los niños se acuestan y mira, yo a veces los veo tan rendidos, dormidos, tan a gusto. Y puede estar uno pasando un problema, que tu alma se está derrumbando, que estás cayéndote, y tu hijo, como no sabe, no te das cuenta de lo que está pasando el padre. El hijo, así con esa inocencia, él se va a dormir y no se despierta ni preocupado ni llorando por lo que va a comer o por cómo se pagan los biles. Esa es la confianza de un hijo, que cuando uno se va a dormir, sepamos que nuestro Padre está trabajando allí para ver cómo va a proveer nuestras necesidades. Y eso es allí donde yo quiero entender, y yo estoy trabajando en esto todavía, de saber que cuando algo no me está yendo bien, si no me está yendo bien en el trabajo, si mis finanzas no están bien, antes solía preocuparme y estar pensando cómo le voy a hacer para solventar los gastos. Ahora sé, porque la palabra me lo dijo, que de nada estemos afanados, que confiáramos en Dios y confiáramos en Jesús, y que Él es el que nos alimenta. Porque si Dios es capaz de alimentar las ovejas, los pajarillos y todo lo que hay en la naturaleza, ¿cuánto más nosotros? De nada nos podemos estar preocupados, porque si nosotros conocemos la identidad como hijos, el Padre tiene la responsabilidad de proveer a sus hijos. El Padre tiene la responsabilidad, y nosotros no estamos creyendo en un Dios muerto. Todavía el Señor no se acorta su misericordia. Su misericordia es para siempre. Y por mucho que nos preocupemos, si no le damos el lugar a Dios, me va a decir usted cuando su hija se levantó: mi hija, pero ¿por qué andas tan agobiada, tan preocupada? Hasta tú te va a dar risa, porque siendo tan pequeña, que ella tú la puedas ver preocupada, si es que se preocupa, va a decir: no, pero si yo ya tengo todo bajo control. Y así Dios nos dice que ya Él tiene todo bajo control, que aprendamos a confiar y a entender y a vernos como hijos, porque ya nosotros hemos entendido que Dios es nuestro Padre, pero nosotros tenemos que entender que somos hijos, y como hijos tu Padre no te va a dejar, tu Padre no te va a abandonar, tu Padre jamás te va a abandonar. ¿Sabes? Yo algo que les enseñaba a mis niños cuando me pedían algo, y que yo sabía que aunque yo lo pudiera tener, pero algo que me gustó enseñarles es decirles: primero ve a papá Dios y pídeselo, y te lo va a dar. Pero pide bien, porque tampoco vamos a pedir algo que Dios no nos va a dar, porque sabemos que nos puede dañar. Si tu hijo te pide un arma, no
No se la vas a dar por más que lo ames, porque lo vas a dañar, lo vas a perjudicar. Entonces hay que ser sabios para pedir lo que necesitamos ante Papá Dios. Y hay que enseñar a nuestros hijos que primero vayamos a pedirle a Papá Dios. A Papá Dios, y después ya Dios va a suplir, y mamá, tu madre o tu padre terrenal te va a dar lo que tú necesitas. Pero hay que saber aprender que en cualquier necesidad tenemos un Padre que nos ama y que Él no nos va a dejar desamparados, porque la palabra dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, o sea, nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Y nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad, pero también Él quiere que vengamos a pedirle, que abramos nuestra boca, que si necesitamos trabajo, que si estamos enfermos, ven y habla con Él como hijo, ya como hijo, con ese derecho legal. Si tu hijo viene y te pide cosas y viene otro niño que no es tu hijo, por lo regular siempre nos inclinamos a darle, a proteger, a ver por nuestro hijo y no por otros niños, porque la verdad, yo no estoy preocupada por los hijos de mis vecinos. Yo no me preocupo por los hijos de mis vecinos, porque los hijos de mis vecinos para mí no tienen los derechos que mis hijos, que los que yo parí, los hijos que Dios me dio, tienen primero el derecho de venir. Y sabes, me agrada una historia que habla la Biblia, donde una mujer vino a Jesús. Jesús estaba comiendo con sus discípulos y vino a Jesús esta mujer y quería que le sanara, creo que a su hija. Entonces Jesús le dijo, pero no está permitido darles el pan a los perrillos. Fíjate cómo Jesús contestó eso. Si hoy en día alguien te contesta así, te vas a ofender. Pero me agradó la actitud que tomó esta mujer, que cuando Jesús le dijo, no está bien visto darles el pan de los hijos a los perrillos, la mujer le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Y esa actitud de esa mujer tocó el corazón de Dios, porque ella no se victimizó, sino que la actitud que aún dijo que aún los perrillos comían de las migajas que caían de la mesa de los hijos, Jesús le concedió lo que esta mujer venía a buscar. Entonces nosotros no somos perrillos, nosotros somos hijos, que el pan está primero para los hijos, pero que por la misericordia de Dios, también los mundanos, también los hijos, los que no son hijos de Dios, alcanzan misericordia. Y si los no hijos alcanzan misericordia, imagínate, ¿cuánto más nosotros? Si los hijos, los mundanos, los que no son hijos, aún comen de esas migajas que se caen del Padre, ¿cuánto más nosotros? Eso es lo que nosotros debemos entender y confiar. Mi Padre es Dios y mi Padre me alimenta, el Padre me suple. Hay también ¿cómo se llama? Un salmo que dice que Jehová es mi pastor y nada me falta, nada me faltará. Entonces, si Él es mi Padre o Él es mi pastor y Él me suple todo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la angustia? Aprende a verte como una hija, como un hijo delante de Dios. Amén. Entonces dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escrito está. Y cuando venga el enemigo a decirte, pero mira lo que eres, mira, eres esto y eres esto, cállalo y dile, no, escrito está que yo soy hija de Dios, porque se le plació a Dios, y yo tengo soy hija, tengo la paternidad de Dios, porque he creído, no en mí, no en el hombre, sino en Cristo, que es el que me dio ese derecho legal. Y esos hijos que son nacidos de nuevo, nada tiene que ver aquí el ser humano, porque ustedes ya saben cómo es como se engendra un bebé, cómo es como se hace un bebé por medio de una pareja. El hombre y la mujer necesitan juntarse en intimidad para dar a luz a un hijo.
Dice aquí en el verso 13, los cuales nosotros que le creemos, los que hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que nos hace una nueva identidad. Nuestro espíritu nació de nuevo. Amén. Dice Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Y este es para que ustedes vuelvan a ver que solamente en Cristo somos hijos. Gálatas 3:26. ¿Lo tienen? Gálatas 3:26. Casi está en los últimos libros del Nuevo Testamento. Dice Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, tú eres una hija de Dios. Tienes identidad como una hija. Tienes identidad. Tú ya no eres lo que la gente dice de ti. Tú eres lo que la palabra dice que eres. Entonces dice que somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a pasarnos Efesios 2:10. Efesios 2:10. Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos ¿qué? Hechura suya. Somos a imagen de Él. Y sabes, lo único que nos parecemos a Dios es que nos dio ese espíritu. El espíritu, como te dije ya al principio, es en el que nos conectamos con el Padre. Ese es nuestro espíritu, que podemos llamarle Abba, Padre. Y sabes lo que me agradó, que Dios tiene tanto control de nosotros, que ya te mencioné que Él no te va a dejar solo desamparado con tu necesidad, sino que también Jesús dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Él se iba a ir y no nos dejó huérfanos. ¿Por qué? Porque Él sabía cómo estaba aquí la humanidad. Y Él dijo, no, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Les enviaré otro consolador. Cuando usted se va a trabajar y sabe que su niña o su niño todavía está chiquito y no puede valerse de sí mismo, usted va, si usted se tiene que ir a trabajar, vas a ver cómo vas a dejar a tu hijo o a tu hija cuidado de alguien, que se quede que alguien que lo cuide. Así también Jesús nos dijo, yo me voy a ir al Padre a prepararles moradas, pero no los voy a dejar huérfanos. Otra versión dice, no los voy a dejar solos, les enviaré otro consolador. Entonces nosotros no estamos solos aquí en la tierra. Aquel que ha sido hijo se le ha dado el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo que te guía, que te protege y que te consuela. Cuando usted esté triste, háblale al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a consolar. Dios se preocupó de tal manera que no te iba a dejar desamparado, que no te iba a dejar huérfano. Nosotros tenemos Padre y tenemos que conocer esa paternidad que tenemos en Dios. Usted tiene Padre. Si de niño no creciste con tu Padre, hoy en día tú puedes decir, Padre, yo necesito que esos vacíos que dejó mi Padre por no haberlo conocido o por no haber convivido con Él, llénalos. Si usted no tuvo a su padre o a su madre y siente un vacío, Dios lo puede llenar todo, porque Él es tu Padre y Él puede llenar todos esos espacios vacíos que dejó la ausencia de tu padre o la ausencia de tu madre. Amén. Entonces recuerden que ya como hijos, tu niño va a venir a ti a darle amor. Cuando usted se sienta que no tiene amor o que necesita un abrazo de papá, venga a la intimidad con el Señor y dile, Señor, yo necesito un abrazo. O como cuando las cosas no te están yendo bien y que te sientes desesperada, angustiada y que no hayas cómo salir de allí, dile, papá,
yo ya no puedo. Ven y dame la solución tú, enséñame para dónde camino, porque yo ya caminé y no encuentro solución. Y papá Dios está allí siempre. Imagínate, Dios jamás nos abandona, porque si nos abandonara, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios se descuidara la milésima de segundo? Nada, nada. Dios no duerme, Dios está al tanto. Aun cuando nosotros nos vamos a dormir y estamos allá ronque en el sueño profundo, en eso Dios tiene control de usted. Amén. Dice en Juan 14:18. Era la cita bíblica donde dice que no nos dejaría huérfanos. Vamos a pasar a Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Y con esta cita bíblica voy a terminar el mensaje de hoy. Primera de Juan 3:1. Ya está también en los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. El Primero de Juan es otro libro que está en los últimos libros del Nuevo Testamento. Dice, una vez más se los voy a leer, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Con eso lo deberíamos de estar contentos y alegres. ¿Por qué? Porque no somos lo que la gente te dice. La gente a veces somos crueles. Nos dicen, eres esto, eres aquello, no sirves para esto. Pero sabes, no te quedes con esas palabras. Quédate con que el Señor te dice que eres su hijo, eres su hija, y tú tienes el derecho legal de venir a Él. Tú tienes que conocer la paternidad de Dios, que Dios no hace excepción de sus hijos. A Dios no le importa si eres alto, chaparro, gordo, flaco, blanco o moreno. En la identidad del Señor, Dios te ve a ti. Cuando te ve a ti, primero ve a su hijo. Es como, primero yo, este es Cristo y acá estoy yo. Cuando Dios te ve a través del hijo. Dios te ve a través del hijo y te ve perfecto. ¿Sabes por qué te ve perfecto Dios? Porque Cristo, el hijo, es perfecto. El Hijo es perfecto y el Padre es perfecto, y nosotros somos llamados a perfeccionarnos delante de Él para con Cristo, porque eso es lo que a Él le agrada, que nosotros como hijos creamos en Dios y que confiemos en Él. Cuando nosotros no creemos en Él, estamos minimizando su poder. Entonces ahora en adelante usted empiece a decir: yo soy hija, porque se me ha dado el poder, se me ha dado la potestad, la autoridad de ser hecha hija de Dios. Y